romper cadenas, ataduras, lazos de Satanás en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio según San Lucas, capítulo 10, dice, en esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué leyes en ella? Él respondió: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció. Y acercándose, le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuáles de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. El Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Hoy en el mundo hay muchas personas tumbadas como aquel que han recibido golpes de bandidos. ¿Qué son los bandidos? Los demonios. El ejército de Satanás. Pero resulta que mucha gente, viendo la situación, pasan rodeando a esa persona. En lugar de ayudarle. Por distintos motivos, esas personas que no intervinieron tenían sus razones. Sí que las tenían, pero no tenían misericordia. Hoy en día nos falta esa misericordia del samaritano. Atender a un desconocido, levantándolo de donde cayó por la obra de los bandidos, de los demonios. Hay muchas personas que conocemos que viven en el pecado. Es esa situación. ¿Y qué hemos hecho? ¿Cómo hemos intervenido? Por eso, cada ministerio de intercesión, de liberación, de sanación, es un ministerio de misericordia.
Es la obra de la misericordia de Jesús. Es la mano de Jesús misericordiosa que ayuda a los caídos a levantarse. ¿Y cómo se hace? Todo lo que iremos diciendo está en este Evangelio. O todo lo que hemos dicho. Acercarse. Acercándose. Le vendió las heridas. Echándole aceite y vino. Y montándolo a su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Es a partir de ese Evangelio que se puede comprender la inspiración siempre que vamos hablando de centro de cuidado de las almas. Porque aunque encontráramos a una persona caída, le ayudamos, no tenemos un sitio para cuidarlo. Pero si por lo menos tenemos esa acercarse, atrévete a acercarse para vender las heridas. Porque cuando uno se acerca para socorrer, los bandidos se alejan. ¿Quién sabe si esos bandidos no se alejaron un momentito porque veía pasar a la gente? Sí, quizás estaban escondidos, no lejos, esperando a que no haya más gente para volver a acabar con él. Pero vino el samaritano misericordioso que representa a Cristo Jesús mismo. Y a los que actúan como Jesús en este mundo, mirando a las almas caídas en los pecados mortales con misericordia, para buscar cómo sacarlas, que tienen ojos misericordiosos mirando al mundo, gimiendo en el pecado y en la muerte. Y acercarse, vender las heridas, echar aceite, vino. En ese Evangelio, todo eso es un proceso de sanación, de liberación. Todo lo que esa persona ha ido haciendo es otro lenguaje de hablar de lo que se hace para liberar un alma de las manos de los bandidos. Porque esa persona no podía moverse. Su maldad le había quitado su movilidad. Pero lo puso, le hizo montar sobre su propia cabalgadura. Podemos decir su propia altura. Caída se levanta, se camina a su ritmo. Por eso es muy importante, para poder liberar, eso ya hay que recordarlo siempre, tú no puedes liberar a una persona, tú estando en la esclavitud. Hace oraciones de liberación contra los demonios, cada persona atada por ellas. Es un teatro, hay que decirlo, porque tus manos no pueden moverse, tu boca atada, tus oraciones no tienen fuerza, no mueven nada. Podemos volver a las 2 charlas de que hemos hecho en ese proceso, porque es muy importante ir recordándolo. Por eso Jesús te quiere liberar totalmente a ti, para tener manos libres, para actuar, boca libre, para proclamar, ojos libres, para adorar, para mirar la miseria de los demás y derramar allí la misericordia de Jesús, del Padre, del Espíritu Santo.
estaba echando aceite, vino, vendiendo las heridas, todo lo que iremos hablando. La compañía le acompañó. Hoy entonces se toca romper cadenas, y a veces cuando los bandidos, ladrones quieren hacer daño, o los que violan, violadores, los, ¿cómo se llaman? Predadores del sexo, cuando quieren hacer daño a una persona, se lo atan. Si no lo pueden atar usando cadenas, sus manos fuerzas, inmovilizándolo, usan otras cosas, la droga, algunos productos que le hacen dormir, o le hacen perder la cabeza, o palabras de engaño. ¡Qué guapa eres! Todo eso son engaños. Es que nos vamos a casar. Es mañana ya. Esos engaños son cadenas. Entonces tú te dejas, porque te han atado. Pero para comprenderlo bien, supongamos que esa persona del Evangelio no solo lo machacaron, pero también lo podría haber atado, dejándolo en medio de cadenas, y viendo al samaritano llegar, correr, dejando su víctima. A veces solo nuestra presencia, eso hay que saberlo, solo por nuestra presencia, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, echa a los demonios. Sí, claro. Por eso, si tú estás en Jesús, hay personas que no soportan tu presencia. Se siente como se queman. Cada persona que realmente vive con Jesús va rodeado de fuego, que va quemando las cosas de Satanás. De manera, si hay una persona que te soporta, es que ya se está liberando o está en ese proceso. Lo mismo que una persona también totalmente atado por los demonios, va también rodeado, como lo decíamos, por una banda de demonios. Sí. Y si viene a tu casa, va a dejar a algunos en tu casa. Por eso hay que tener cuidado. No se vive con cualquier persona. Esos amigos que tú dices que son amigos, que viven con Satanás, siempre cuando los encuentras, hay sus demonios que te siguen. Y es así. Porque sois amigos, te dan lo que tienen. Por eso cuando una persona ya se ha llenado de Jesús, no es cualquier persona que acepta ser su amigo. No. Porque no puede acercarse. Claro. O entras, él sale. Porque no puede soportar. No es nada más nada menos nuestra presencia. Como justamente si son ladrones, cuando ve a una persona que no es ladrón, que llega, huyen por esa presencia.
Los ladrones en el Evangelio que hemos leído habían huido. Pero suponemos que lo habíamos atado, lo hubieran atado. Si el samaritano quiere ir o ponerlo sobre, montarlo en su propia cabalgadura, le tendría que primero liberar, desatar, es decir, romper esos lazos, esas cadenas, para poder justamente devolverle unos movimientos y moverlo fácilmente. Y en eso consiste lo que vamos a hacer. El jueves hemos hablado de echar a los demonios, esos ladrones que huyen, pero ya han hecho muchas cosas sobre esa persona. Por eso, primero hay que liberarlo, romper esos lazos, cadenas que tiene en sí, o sobre, para poder justamente estar listo para andar contigo, sin ataduras, sin cadenas, si no, no se va a mover. No basta entonces echar a los demonios, hay que romper también las cadenas que han usado atando a esa persona. Lo mismo que no basta, por ejemplo, dejar de fornicar, o de masturbarte, o de mirar pornografía, y de confesar ese pecado, porque esos enemigos han dejado en ti otros tipos de lazos. Por ejemplo, si te han atado, tú no te vas a mover. Y cuando vuelvan, te van a encontrar al mismo sitio. Y te van a hacer daño fácilmente. Por eso después si uno realmente quiere liberarse, después de la confesión, de la conversión, de la confesión, necesita una oración de liberación, es decir, de ruptura de cadenas. Cuando te confieses con un sacerdote, hay que pedírselo. Si sabe hacerlo, te rezará de esa manera y todo pasará bien. Y si no lo sabe, es lo que justamente queremos hacer. Hay otros grupos, porque eso no es solo para los sacerdotes, y es cada persona. Lo suyo es confesar, especialmente, es lo suyo propio. Pero el resto ya es un ministerio de toda persona que el Espíritu Santo se lo da. Por eso hay que aprender a hacerlo, a liberarte a ti mismo, a liberar a los demás, liberar tu familia, tu parroquia, tu comunidad religiosa, de la manera que lo hemos ido aprendiendo, y hoy terminamos, si Jesús nos ayuda. Porque es urgente. Debes empezar hoy en el nombre de Jesús. Recordando lo de antes, normalmente, como ya he preparado el texto, como un manual o un material para ayudaros a entrar en eso. Y lo vamos a publicar en Facebook, en WhatsApp, en todos los sitios posibles, para que el que quisiera empiece hoy mismo. Si había otro texto, pero no era, diría que era pobre, un poco pobre. Ahora más rico. Pero con apertura a que tú puedes, movido por el Espíritu Santo, añadir otra cosa que te toca a ti o que toca a esa persona. Empezando, el que
que lo hace no eres tú, es Jesús en ti. Por eso no hay que tener miedo en ningún caso. Pase lo que pase, aunque esa persona se transforme en serpiente, nada, o electricidad, o relámpago, todo, nada. Ante Jesús. Que ningún ruido te dé miedo, aunque, no sé, haga ruido de león, o no sé qué, nada. Puede cambiar de mirada y transformarse en no sé qué, un animalito. Todo eso es nada. Jesús ha vencido a Satanás. Y estás en su nombre. Hay que hacerlo con orgullo en el nombre de Jesús. Satanás, eres basura. Jesús te venció en la cruz. No te tengo miedo. Estoy en Jesús, lleno del Señor Jesús. Es muy importante esa liberación propia para poder liberar. En el nombre del Señor Jesús. Entonces, hay que tener esa fe de primero empezar con una oración de protección que podéis encontrar en ese texto, pero que podéis cambiar según lo que el Espíritu Santo te inspire. Es muy sencillo. Es vestirse del poder de Jesús, esconderse en su poder, cubrirse con su poder y cubrir también a los tuyos, al mundo entero, para que el enemigo no toque nada. Porque no tiene ningún poder sobre Jesús, sobre una cosa, una persona cubierta por Jesús, protegida por Jesucristo nuestro Señor. Después de eso, entonces empiezas la batalla. Todo preparado. Hay dos cosas por donde se empieza, es profesar la fe. Como lo decía, se puede rezar, creo en Dios Padre Todopoderoso, la fe de la Iglesia. Pero eso se profesa de manera sencilla, resumido en Jesucristo es Señor. Jesús es Señor. Decir solo a Jesús, Señor Jesús, eres mi Señor, eres mi Salvador, libérame y sáname, creo en ti. Ya. Quien me recibe, recibe al Padre y al Espíritu Santo, por supuesto. ¿Qué te falta más? Dice Jesús. Después entonces viene lo que hemos hablado de rechazar a los demonios en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es? De alguna manera, una profesión de fe, por un lado, y un renuncio, un rechazo a Satanás. Ir diciendo, en el nombre del Señor Jesús, eso es la fe, es tu fe. Estás en el nombre del Señor Jesús, rechazo el demonio de una lista larga, pero sin olvidar nada. Según lo que el Espíritu Santo te va inspirando. Siempre repitiendo para cada demonio, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Y terminar diciendo, en el nombre de Jesús rechazo todo tipo de demonio. Es ya una liberación. Porque con ese paso ya puede pasar muchas cosas. Una persona que tiene problemas puede ser liberado a ese nivel ya. Por haber nada más, nada menos pronunciado en el nombre de Jesús, rechaza el demonio de Reiki. Diciendo eso, ese demonio huye ya, sin que nadie le eche. ¿Por
esa boca que pronuncia el nombre del Señor Jesús es una boca ya ungida por su poder y huele mal contra el demonio. No lo soporta. Y a veces esa persona no puede. O tú no puedes. Por eso en eso hay que pedir, como en la oración de sellamiento, hay que siempre hacerlo en unión con la Santísima Virgen María. Muy importante. Después, echas de ti o de él, está ante ti o de una persona o una cosa lejana. Y todo eso lo veréis en ese texto. Pero si terminamos, podemos hacer una revisión para memorizarlo bien, para saber disparar mejor en el nombre del Señor Jesús. Ahora, cuando se trata de romper cadenas y ataduras, que he hablado por qué, hay tres principales que hay que romper, y cada uno tiene la manera en que cómo se la rompe. No voy a explicar mucho que uno de los lazos muy fuerte es el lazo de la fornicación, que hace que dos personas, dos almas se unen y en la mano de Satanás. Una misma carne en la mano de Satanás. ¿Y qué hace el demonio? Los hace bajar al infierno. Y como lo explica ese señor que siempre os hablé, y esa charla la tendréis, si Jesús nos ayuda a traducirlo y a hacer todo, porque es importante. Y el demonio sube en ti, se apropia totalmente de tu cuerpo y de tu alma, porque se lo has entregado en la fornicación. Entonces empieza a darte más poder para fornicar más, para engañar más. Y a veces te llena de locura sexual o de adicción sexual terrible. Y te da poder de convencer a cualquier persona que quieres hacer caer. Y entonces, no basta que una persona se convierta diciendo, lo dejé, me confesé. Es que ya el demonio te ató. Y a ti y a las parejas que hayas ido teniendo. Entonces, en el cortar ese lazo, se pronuncia tu nombre junto con el nombre de cada cual. ¿Cómo llamando a esas almas para que salgan al infierno? Rompiendo. Es como una persona que está en la cárcel, cuando se le quiere, tiene una visita, no sé, se le llama, ¿no? Pero eso no es interesante. ¿Cuándo se le llama para salir? Es una fiesta. Será salir de la cárcel. Entonces, en la oración de la liberación, se llama a esas almas perdidas en las manos de Satanás. Se les llama en el nombre de Jesús para que vuelvan en sus cuerpos. A sus cuerpos. Y pronunciando en el nombre de Jesús. No, en el nombre de Jesús. Cuando se rompe justamente esos lazos que los ataban, directamente salen y recuperan su sitio. ¿Y cómo se hace? Ya lo veréis, el texto que he ido y son tres maneras.
Primero, cuando se trata de tu propia liberación, ¿qué vas a decir? En el nombre del Señor Jesús. Y primero rechazo todo lazo, cadena o atadura de lujuria, fornicación o solo de fornicación. ¿Y qué me hizo ese lazo, cadena? ¿Qué hizo que fornicara con tal, pronunciando su nombre allí, en el nombre de Jesús? Cuando se llama ese nombre de esa persona, entonces la macheta o la de Jesús pasa por esa cadena. Empieza la ruptura. En el nombre del Señor Jesús rechazó toda la cadena o atadura de fornicación que hizo que fornicara con tal. Y en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, reclamo y me devuelvo todo. Y todo es todo. Todo lo que perdí en ello. Ese es el texto de su propia, del primer paso de rechazar. Rechazo de ese lazo. En el nombre del Señor Jesús, rechazo todo lazo, cadena o atadura de lujuria o de fornicación que hizo que fornicara con tal, diciendo su nombre. Y en el nombre del Señor Jesús reclamo y me devuelvo todo lo que perdí en ello. Después de rechazar, ¿qué haces? Rompes. Cuando se trata de los demonios, y se echa. Pero cuando se trata de los lazos, se rompe en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué vas a decir? En el nombre del Señor Jesús, rompo todo lazo, cadena o atadura de lujuria o de fornicación que hizo que fornicara con tal. Y en el nombre del Señor Jesús, reclamo y me devuelvo todo lo que perdí en ello. Y eso de romper tiene dos fórmulas. Es el primero. El segundo, puedes no hablar en tercera persona o no es que, sino hablar a sus demonios. Decir en el nombre del Señor Jesús, demonios de los lazos, cadenas, ataduras, no sé qué que hicieron que hiciera fornicación con tal, rompo vuestros lazos, cadenas y ataduras. Y en el nombre del Señor Jesús reclamo y me devuelvo todo lo que perdí en ello. Ya, hemos cortado eso. Si tú estás rezando por ti. Ahora, el segundo paso, rezando por otra persona. Podéis ser 2, 3 o 5 rezando por una persona y esa persona está ahí, está con vosotros. Lo mismo que por los demonios, esa persona va repitiendo. Tú dices en el nombre del Señor Jesús, rechaza el demonio de él, repite. En el caso de Lazo también le vas haciendo repetir. Y él completando lo que puede completar, que tú no sabes, que no sepas, como los nombres, especialmente. Decir que vayas repitiendo en el nombre de Jesús. Casi es lo mismo, solo se cambia persona.
En el nombre del Señor Jesús. Esa persona repitiendo lo mismo que tú cuando te quieres liberarte. Repitiendo lo mismo. En el nombre del Señor Jesús, rechazo toda la cadena o atadura de lujuria que hizo que fornicara con tal, y en el nombre de Jesús, a veces son una lista. En lugar de decir solo tal, sigue diciendo con tal, con tal, con tal, con tal. Y si se olvida el nombre, dice con un chico de la discoteca cuando era joven, cuando tenía tal edad, con una chica de la playa de Valencia, con, no sé, de manera que pone algo para conectar con esa persona. Pero cuando conoce el nombre, mejor es la liberación. Cuando se termine la lista, puede añadir o con otra persona que no recuerde o que no pudo ahora mencionar. Y en el nombre del Señor Jesús reclaman y me devuelvo todo lo que perdí en ello. Y ahora, cuando se trata de liberar a esa persona, de romper cadenas, sí que se cambia persona. Se le pone manos por encima, se le dice que mire cara a cara a ti en el nombre de Jesús, y se le dice, lo mismo cuando se echan los demonios, como lo dijimos, se le llama por su nombre diciendo tal, en el nombre del Señor Jesús, rompo toda la cadena o atadura de lujuria que acabas de rechazar. Y en el nombre del Señor Jesús reclamo y te devuelvo todo lo que perdiste en ello. Punto. Solo una vez. Se ha roto esa cadena de lujuria. Puede ser entonces que sea una persona que no está ahí. Ponemos también eso porque eso es muy importante. Porque tú desde tu casa, si estás en Buenos Aires, puedes liberar a tu hijo viviendo en Alemania. Porque los demonios, todo movimiento en ese sentido se oye, lo sienten. No hay distancia para ellos. Puedes totalmente liberar a una persona que esté lejos, rezando por él. Y ahora el teléfono lo hace más fácil, o no sé, cualquier forma de comunicación. Pero, aunque no haya, pasa algo. Porque esos enemigos ya reciben misiles, necesariamente, en el nombre de Jesús. Entonces, eso hay que oírlo bien. Porque mucha gente usará eso también para liberar a los suyos que nunca van a misa, que no le puedes pedir, te van a rezar, no quiere. Estar continuamente luchando, destruyendo esos demonios, es tu deber. Más lo harás, más harás daño a esas maldades. En el nombre de Jesús. Se puede en ese sentido sustituir a esa persona por una comunidad, una parroquia, un país, una región, una ciudad y liberarla a través de esa oración. ¿Y cómo? Lo mismo casi. Y primero tú echando a los demonios. Primero empieza sellando el lugar, como lo mismo, en unión con la Santísima Virgen María. Después, echando demonios, vas a ir diciendo, en lugar solo de decir, en el nombre de Jesús, rechazo el demonio de decir, en el nombre del Señor, rechazo el demonio de fornicación que está en mi hijo tal. ¿Has escuchado? En el nombre de Jesús, rechazo el demonio de rabia que está en mi hija tal. En el nombre de Jesús, rechazo el demonio que está en
en tal ciudad, en tal país, en tal comunidad religiosa, en tal congregación, así, en tal diócesis. Después de rechazar, hechas en el nombre del Señor Jesús, hecho los demonios que han atacado a mi hija, que acabo de rechazar, y en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, los ordeno que vayan al infierno bajo el poder de la Santa Cruz de Jesús, que no vuelvan nunca a entrar en ella. Esa oración hay que hacerla a voz alta, hablando. No es dentro, fuera, porque dentro los demonios no escuchan, pero fuera, nuestro aire que sale de nosotros se conecta con justamente el aire que son también ellos, y se les molesta. Ponemos veneno en su vida, en el nombre de Jesús. Y entonces, hablando de cómo acabamos de hablar, cómo se puede echar de los demonios de una tercera persona, no está allí, o cosa, o ciudad. Ahora, romper cadenas, rechazarlas y romperlas. En el caso de la lujuria, de tu hijo, de tu hija, de tu madre, de tu padre, decir, en el nombre del Señor Jesús, rechazo todo lazo, cadena o atadura de lujuria, de fornicación. Puede poner palabras de precisión que hace que mi madre o mi padre conviva en fornicación con tal mujer o tal hombre o tal, nombrando su nombre. Y en el nombre del Señor Jesús reclamo y no me devuelvo, sino le devuelvo a ella todo lo que perdió ella o él en ello o por ello. Entonces, después de rechazar, rompes en el nombre del Señor Jesús. Rompo todo lazo, cadena o atadura de lujuria que hace que mi madre conviva en fornicación con tal. Y en el nombre del Señor Jesús, reclamo y le devuelvo todo lo que perdió en ella, en eso. Y esa oración funciona, claro. Ya hemos hablado de ese lazo, otros lazos, dos principales. Cómo romper la cadena de odio y de no perdonar. En el nombre del Señor Jesús. Primero rechazar y después romper. En el nombre del Señor Jesús, rechazo todo lazo, cadena o atadura de odio o de no perdonar que hace o que hizo que yo, en el caso de liberarse, estuviera en conflicto con hacer una lista de personas, nombre, con tal, o con cualquier persona que no recuerde. Y en el nombre del Señor Jesús reclamo y me devuelvo todo lo que perdí en ello. Después de rechazar, rompes. En el nombre del Señor Jesús, rompo todo lazo, cadena o atadura de odio, de no perdonar, que hizo que estuviera en conflicto con tal, y con cualquier persona que no recuerde, y en el nombre del Señor Jesús reclamo y me devuelvo todo lo que perdí en ello. Y en el caso de liberar a otro que está delante de ti, él repite como tú estás repitiendo, o él mismo vas repitiendo, le vas tú
haciendo repetir, y después de que diga eso, él se calla y tú hablas, liberando, rompiendo cadenas, con manos impuestas sobre él, diciendo, en el nombre del Señor Jesús, rompo todo lazo, cadena o atadura de odio o de no perdonar que acabas de rechazar. Y en el nombre del Señor Jesús, reclamo y te devuelvo todo lo que perdiste en ello. En el caso de que sea una persona lejana, o una ciudad, o no sé qué, en el nombre del Señor Jesús, al rechazar, tú rechazas en su lugar. En el nombre del Señor Jesús, rechazo toda la cadena o atadura de odio, de no perdonar, que hizo que mi hijo tal estuviera en conflicto con tal, si lo sabes, y si no conoces nombres, dices poniendo precisiones posibles, y en el nombre del Señor Jesús reclamo y le devuelvo a él o a ella todo lo que perdió en ello. Y para romper, tú lo haces también con manos extendidas, aunque no lo veas, ¿sí? Pero los demonios ven eso. ¿Sí? En el nombre del Señor Jesús, rompa todo lazo, cadena o atadura de odio, de no perdonar, que acabo de rechazar. Y en el nombre del Señor Jesús, reclamo y le devuelvo a mi hijo, a mi hija, a esa ciudad, a esa comunidad, a esa congregación, a esa diócesis, todo lo que perdió en ello. Y ahora, otro lazo para cortar, cuando ya sí sabemos los dos, casi es la misma lógica, otro lazo que necesariamente hay que romper, porque tiene algo de pactos. Lo mismo que el sexo entre dos personas es un pacto de sangre. Porque su sangre se conecta, se y no lo pueden separar. Es algo terrible. Es que la gente no lo sabe. Justamente el demonio no puede actuar sin engañar. Entonces hay otros pactos con los demonios que hay que romper. Todo lo que has ido haciendo para buscar su conexión, su favor, para escuchar sus mentiras y aceptarlas, todo eso te va atando. Por eso es muy importante echar y rechazar y romper los lazos esotéricos y ocultos y decir cuáles son. No se trata ahora de decir las personas, sino el tipo. Entonces, primero, liberándote a ti, en el nombre del Señor Jesús, rechazo todo lazo, cadena o atadura de esoterismo o de ocultismo que hizo que me hicieran, que yo hiciera estos tipos: Reiki, yoga, adivinación, juego de cartas, lectura de manos, no sé, una lista, hechicería, no sé, ir a ver a la brujería, al brujo, magia blanca o negra, toda una lista, y añadir, algo que nos recuerde, y en el nombre, o no sepa, añadir no sepa también, ahí. Y eso también se puede ir añadiendo en otros lazos o cadenas. Y en el nombre del Señor Jesús reclamo y me devuelvo todo lo que perdí en ello. Y para romper, también lo mismo que lo me he ido haciendo. En el nombre del Señor Jesús rompo todo lazo, cadena o atadura de esoterismo, de ocultismo, que acabo de rechazar. Cuando se corta no hace falta repetir esa lista, solo diciendo que acabo de rechazar,
cuando se trata de liberar al otro que acabas de rechazar. Presente, el otro presente, en su presencia, que acabo de rechazar, y en el nombre del Señor Jesús reclamo y me devuelvo todo lo que perdí en él. Y ahora cuando se trata de una persona presente, se repite rechazando, y tú le impones manos, o se le imponéis, si sois 5, todos juntos las manos, y una persona habla. En el nombre del Señor Jesús, rompo todas las lazos, cadenas y ataduras de ocultismo y de esoterismo que acabas de rechazar. Y en el nombre del Señor Jesús, reclamo y te devuelvo todo lo que perdiste en ello. Y después, para la tercera persona, una ciudad, una comunidad, lo mismo que lo hemos ido haciendo. En el nombre del Señor Jesús, tú rechazas en su lugar, pero conectando con ellos. En el nombre del Señor rechazo todo lazo, cadena o atadura, que sea de lujuria, o de esoterismo, de ocultismo, de no perdonar, o de odio, en mi ciudad, tal, o en mi congregación, o en mi hijo tal, o en mi familia, en mis familiares, en mis compañeros de trabajo, en mí. Y en el nombre del Señor Jesús reclamo y si son muchos, si es uno, y le devuelvo todo lo que perdió, o si son muchos, perdieron en ello. En el nombre del Señor Jesús, en el caso de rompo todo lazo, cadena o atadura que acabo de rechazar. En el nombre del Señor Jesús, les devuelvo todo lo que perdieron, o todo lo que perdió en ello cuando se trata de una persona. Como todo pecado también nos va atando, uno termina echando, rompiendo todo lazo, cadena o atadura de cualquier pecado. De la misma manera que lo hemos ido haciendo. En el nombre del Señor Jesús, rompo, primero, rechazo todo lazo, cadena o atadura que hizo que hiciera yo cualquier pecado, y en el nombre del Señor Jesús reclamo y me devuelvo todo lo que perdí en ello. Y en la ruptura, de la misma manera, en el nombre del Señor Jesús, rompo todo lazo, cadena o atadura que hizo que hiciera cualquier pecado. En el nombre del Señor Jesús reclamo y me devuelvo todo lo que perdí en ello. Cuando se trata de liberar a otro, se libera justamente todo lo que perdiste cuando está presente, todo lo que perdió cuando no está presente. Para resumir, se puede ir cortando cada lazo, es decir, se rechaza y se corta los lazos de lujuria. Después se rechaza y se corta los lazos de cualquier tipo que hemos ido hablando. Pero se puede juntar todos. Rechazar. Empezando por rechazo los lazos de la lujuria. Después rechazo los lazos de y después ir también directamente, cuando termine todo, tú rezar juntos por él. Decir solo una vez. Pero eso de 4 veces, cuando hay poco tiempo, es mejor ir cortando cada categoría aparte. Es decir, en ese caso se le imponerían manos cortando solo una vez, diciendo, en el nombre de Jesús, rechazo todo, rompo todo lazo, cadena o atadura que acabas de rechazar, y en el nombre del Señor Jesús te devuelvo, reclamo y te devuelvo todo lo que perdiste en ello. Pero más es mejor cuando hay tiempo suficiente. Cada categoría cortar aparte, porque eso es como cuartizar, ir cortando cada.
Pero a veces no hay tiempo para hacerlo así. Hay que tener fe que se rompe, claro, porque es en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Podéis entonces ya empezar a liberar a vuestros hijos que viven en pecado, cualquier pecado, que muchos ya, hay los que han perdido la fe, otros, y realmente machacando esos demonios. Si uno realmente quisiera entrar en la batalla, empezaría hoy mismo. Ir todos los días, machacando esos demonios, rompiendo lazos. De verdad, después de una semana, habría pasado algo. Porque el nombre del Señor Jesús es todopoderosísimo. Cuando sale de la boca liberada, cuando tú esos lazos los tienes, claro, una persona liberada libera en el nombre de Jesús. Tiene poder en sus manos de cortar cadenas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Claro, es así. Pero el demonio, que es muy maligno, justamente ataca, como lo decíamos, malignamente algunas personas que tendrían que luchar contra él y no se mueven, no mueven brazos. Esas armas que acabo de decir, todo el mundo las tiene. Porque tú tienes el nombre de Jesús. ¿Sabes cómo se llaman tus brazos, cadenas y ataduras? ¿Por qué no las cortas? ¿Qué te falta? Porque en general hay complicidad en ti. Ese enemigo tiene vive en ti también de alguna manera. Podéis recordaros de lo que os dije acerca de la unión, de la comunión. Piensa en la primera charla de este tipo que hemos hablado aquel día de la unidad de la iglesia, de la unidad de los grupos de oración. El demonio entra sembrando la división. Cuando ha dividido un grupo de intercesión, no tiene poder ante él. Cuartizado ya. Hay envidia, hay celos. Ese grupo nunca echará a los demonios. Eso hay que saberlo. Por eso, hoy en día, en la iglesia, hay muchas personas, eso también lo dije. Se reza por ellos, los demonios vuelven. Se reza por ellos, los demonios vuelven. Sí. Esas personas mismas hay que acompañarlas. Eso también lo hemos dicho. Y a partir de ese evangelio de Lucas 10, 25 a 37, hay muchas cosas interesantes de ese ministerio, o de este ministerio que estamos hablando, en el nombre del Señor Jesús. De verdad, estoy seguro de que si hubiera un centro de cuidado de las almas en el que se ingresa, no un centro de psiquiatría, sino de liberación de las almas contra los demonios, teniendo un ejército que sabe hacerlo libre, esas personas se curarían, se liberarían. Lo mismo también que hay personas que por las heridas el demonio aprovecha de ellas, porque nunca experimentaron ningún amor. El demonio siempre nos va machacando. Tú sabes, nadie te ama en este mundo. Si realmente el demonio te ha convencido de que nadie te ama, esa atadura es una atadura de mentira. Te ha atado con una mentira. Es una vía que usa entrando en ti, cambiando de nombre, depresión,
llamándose ansiedad, llamándose insomnio, llamándose toda maldad. O viene llamando fornicación. Porque si alguien viene, sonríe y te dice que ella es la primera chica que he encontrado, que se enamoró ya, tú no tienes ninguna resistencia. Porque no sabes ser amada. Todas esas personas necesitan ser cuidados por el samaritano, el buen samaritano, que representa a Jesús, que los cuida, limpia. Empieza entonces esta tarde o hoy, rezando empieza por Jerusalén. Por Jerusalén. Es tu hijo, primero empieza por ahí. Porque lo que no sabéis, y eso hay que saberlo claro, cuando el demonio tiene acceso a tu sangre, es que a ti también te puede hacer daño claramente, fácilmente. A tu sangre, ¿cómo? Es tu hijo que vive en la fornicación. Es tu madre que vive en la fornicación. Es tu sangre, está dentro. Los demonios conocen de alguna manera tu sangre. Por eso es más fácil, y eso es para los que no lo saben, que lo sepáis, es más fácil cuando el demonio está en un chico o en una chica, entra y hace caer un miembro de la familia, tiene poder sobre esa familia. Puede fácilmente hacer caer a otros miembros de la familia. Por eso, porque ya se ha conectado con su sangre. Por eso, si quieres tú luchar, empieza machacando ese demonio. Todos los días, empezando tú sellas, como lo verás en el texto, y echas esa lista de demonios, rechazas y echas, rompiendo cadenas. Hay otras cosas que terminamos diciendo que se pone dentro o al final. Después de echar a los demonios, se perdona. Se imita a Jesús y se lo hace en su nombre. En lugar de murmurar contra tu hijo, en el caso si estás haciendo esa oración, siempre cada tarde ir diciendo, en el nombre de Jesús, perdono a mi hijo tal. En el nombre del Señor Jesús, perdonar. Si una persona estás rezando por eso no es complicado, no hace falta que hagamos un taller acerca de eso. Solo se pide a esa persona que perdone en el nombre de Jesús a cada persona, pronunciando su nombre, diciendo, en el nombre del Señor Jesús, perdono a tal, diciendo su nombre, aunque sea su madre o su padre, porque el nombre es importante. En el nombre del Señor Jesús, perdono a tal. En el nombre del Señor Jesús, perdono a tal. Y terminar también pidiendo perdón en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús, o como oración diciendo a Jesús, Señor Jesús, en tu nombre Jesús, perdono a. Señor Jesús, en tu nombre Jesús, pido perdón a toda persona que moleste. Y ya. Eso es también algo fuerte por el camino de la liberación. Porque los demonios tienen dos cosas que les gustan mucho. Como he ido predicando diciendo, cuando oigas a alguien diciendo, yo, perdona, nunca, que sepas que es el demonio que está hablando por su boca. Yo, pedir perdón, ¿qué he hecho? Pedir perdón, no. Es el demonio que está hablando. Nunca los demonios piden perdón, nunca los demonios perdonan. Hay que saberlo. Y si lo hicieran, sería un engaño.
no sería verdad. Es decir, esa persona, por favor, perdóname, que no. Por eso, para que realmente el demonio no lo haga, hay que decir, en el nombre del Señor Jesús, te perdono. O, en el nombre del Señor Jesús, te pido perdón. Es muy importante hacerlo así. Y otra cosa que se queda, terminando, por ese camino de la liberación, dos cosas. Después de que uno se liberara de sus ataduras, lazos y cadenas, se le pide entregar su vida a Jesucristo y a la Santísima Virgen María. En unas palabras sencillas, Señor Jesús, te entrego mi vida, haz en mi vida lo que quieras. Porque antes se la habías entregado a un pacto, como dos personas en fornicación. Tócame a donde quieras. No es esa persona que estás diciendo, no, es Satanás. Ya, y te hizo daño ya. Por eso ahora haces una vez muerto, Señor Jesús, me entrego a ti. Haz en mi vida y de mi vida lo que quieras. Oh Santísima Virgen María, te entrego mi vida, haz en mi vida o de mi vida lo que Jesucristo tu Hijo quiera. Se puede hacer una oración, por ejemplo, de consagración al Inmaculado Corazón de María, al Sagrado Corazón de Jesús, al nombre de Jesús, en este momento. Eso valdría también. Pero sencillamente es esa oración con sencillez. Y terminar pidiendo, si eres tú, bendición. Oh Jesús, bendice mi infancia, bendice. Puede solo hablar a Jesús, o al Padre en el nombre de Jesús, o al Espíritu Santo en el nombre de Jesús, o a los tres, a cada uno. Oh Padre, bendíceme en el nombre de Jesús. Bendice mi creación. Oh Papi. Y después, si tú estás rezando por otra persona, decir al Padre que le bendiga, al Espíritu Santo que le bendiga, que le llene, a Jesús que le llene, le cubra con su preciosísima sangre, que pedir bendiciones sobre esa persona. Y se termina ya. Entonces, en el caso de, suponemos que, porque eso es muy urgente, que tú eres una madre, eres un padre, o eres un hijo, y quieres desde hoy empezar a liberar a tu madre, a tu hijo, o a tu marido, entonces, primero, oración de sellamiento, rechazar los demonios, profesar la fe en Jesús, echar los demonios, rechazar los demonios, como lo hemos hablado, y echarlos. Y después, perdonar a esa persona. Señor Jesús, perdona a mi hijo tal. Señor Jesús, perdona a cualquier persona que me hizo daño. Señor Jesús, en tu nombre pido perdón. O sea, cualquier persona que molesté. Y después, romper cadenas, como lo hemos dicho. Y después, entregar a tu hijo a Jesús. Señor Jesús, te entrego a mi hijo. Hazlo entrar en tu sagrado corazón, que muere allí. Te entrego a mi madre, te entrego a tal. Cúbrelo. Haz que sea tuyo, Jesús. Lo pongo sobre tu altar de la Santa Cruz, para que sea crucificado contigo. Sus pasiones, deseos y todo sea tuyo, Jesús. Oh Santísima Virgen María, que seas tú su madre desde hoy. Y después ya pedir bendición. Oh Padre, bendice a mi hijo tal, a mi madre. Y la oración se termina. Estoy seguro de que después de un tiempo, según lo que Jesús quiera, verás que habrá algo. Pero primero, tú libérate. Porque, no repito, si tú todavía tienes ataduras, no va a funcionar. Eso te lo digo. Por eso, Jesús está queriendo trabajar con... en el momento de la guerra, no son los prisioneros que van a la guerra.
¿no? Están en la cárcel. Eso también, si estás en la cárcel, nunca lucharás contra Satanás. Nunca. Que sean tus predicaciones nulo. No va a mover ningún alma. Como San Agustín nos lo ha enseñado. O San Antonio de Padua. San Agustín dice, las palabras conmueven y el ejemplo arranca. Arranca. Ahora mismo me acuerdo del orgullo que tenía cuando me ponía en una asamblea de jóvenes, cuando iban a hablarles de la castidad. Levantando las manos. Pero la verdad es que con ese testimonio Jesús movía muchas almas. Queridos jóvenes, os han engañado que hay personas que nadie puede vivir sin fornicar. Aquí estoy, en el nombre de Jesús. Que nadie os engañe. Si quieres vivir castamente, vivirás. Jesús te protegerá. También a mí me protege. Levántate y andemos en Jesucristo. Pero hoy en día tengo muchos testimonios de los jóvenes que desde entonces se levantaron y no volvieron a hacer a fornicar, a hacer esas cosas lujuriosas. Y de verdad, es así. Y el ejemplo arranca. Tú no liberarás a nadie. Si tú estás en tus rabios, no perdonas. No, nunca. Al contrario, irás atando. Porque esas bandas de demonios, tú andas con ellas. Y como se trata de las cosas espirituales, cuando tú te enfadas, es como todo demonio de enfado ya viene hacia ti. Y abre la puerta a otros demonios, hermanos suyos. Y pensando en la grandeza de renunciar, de echar a los demonios, cuando dices, en el nombre del Señor Jesús, rechazo el demonio de odio. Todo demonio de odio, donde esté en el mundo, en el infierno, a cualquier distancia que sea, se le toca. Por eso es muy importante hacerlo. En el nombre del Señor Jesús. Ahora ya podemos empezar la batalla. En el nombre de Jesús. Y este jueves seguiremos hablando cómo se puede formar, cómo se puede hacerse en un grupo, constituir un grupo de liberación, de intercesión, liberación. Desde la distancia, que es también posible, o cuando las personas pueden encontrarse. Pero que ya lo sepas, si tú tienes esta libertad de los hijos del Padre, que Jesús nos habla en Juan 8, 31 a 37, y empieza esa batalla, estamos juntos. Somos ya un ejército que está disparando hacia una misma dirección y al mismo enemigo. Que Jesucristo dé a mucha gente esas ganas misericordiosas de levantar a nuestro mundo caído en las manos de los ladrones demonios, de los bandidos demonios, para liberar a tu parroquia. Hemos empezado por los hijos, pero hay comunidades religiosas, hay monasterios, hay parroquias, hay incluso diócesis que el demonio ha atado, dividido. Es así.
Y no es que están liderando a esa diócesis, a esa parroquia, a esa... ¿Cómo podrá ser? Supongamos que decimos, hay una parroquia que está en peligro. Vamos a hacer, como lo hemos dicho, oración de liberación de esta parroquia durante tal tiempo. Decimos como se suele hacer, vamos hacer una novena. Cada cual, todos los días, hará esta oración. Pasaría algo necesariamente, claro. Si nosotros tenemos esa libertad. Toda cosa hecha en el nombre de Jesús tiene un poder ilimitado e infinito. No lo podemos entender estando en la tierra todavía. Y gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.